amor mis pecados decidió olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amados hermanos, sean bienvenidos el día de hoy al tiempo de meditación bíblica. Estoy muy agradecido con el Señor de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes y es una alegría juntos poder acercarnos a la palabra de Dios y conocerlo más. El día de hoy quiero invitarles por favor a que podamos abrir nuestras Biblias y dirigirnos al libro de los Salmos, al capítulo 78. Este es un bello salmo y es un poco extenso, pero realmente nos va a mostrar mucho del carácter de nuestro Dios. Y antes de iniciar con el tiempo de la enseñanza, quiero invitarles a que me acompañen en oración a nuestro Dios. Amado Padre, amado Señor, te damos gracias hoy y siempre lo vamos a hacer, amado Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque hoy, Señor, tú nos permites acercarnos a ti y conocerte por medio de tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que traigas claridad, Señor, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que no nos desviemos ni a un lado ni a otro, Señor, sino que veamos realmente lo que tú quieres decirnos en este hermoso salmo que tú has dejado, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en él, Señor. Ayúdanos a deleitarnos y que cada día tú seas más precioso para nuestras vidas. Gracias, Padre, por este regalo y realmente dependemos de ti. Y te pedimos esto para tu gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de esta meditación es Pueblo infiel, escucha al Dios fiel. Y hay una frase que quiero que recordemos a lo largo de este salmo y que nos va a ayudar realmente a encaminarnos a lo que el Señor nos quiere mostrar. Y es la siguiente, dice, escuchemos y conozcamos quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Voy a repetirlo una vez más, la frase a recordar es, escuchemos y conozcamos quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Este salmo es bastante extenso, tiene 72 versículos, pero vamos a dividirlos en tres partes. La primera consta de los versos 1 al 8. Básicamente es un llamado de Dios a recordar quién es Él. Y no solamente a recordar quién es Él, sino a enseñar a otras generaciones quién es nuestro Dios. Y en los versos 9 al 72 se dividen en dos partes básicamente. La primera porción del 9 al 39 y la segunda del 40 al 72. Y estas porciones nos van a ayudar a ver la misma escena, pero de dos ángulos diferentes. ¿Ya? Es como ver una película que está siendo filmada con dos cámaras. Una desde este ángulo y la otra de un ángulo al otro lado, ¿verdad? Ambos van a captar lo mismo que está sucediendo en la película, solamente que el punto de vista de este es diferente al punto de vista de la otra cámara, pero ambas están enfocando a lo mismo. Y es muy lindo que tengamos estas dos porciones porque nos dicen básicamente lo mismo que ha pasado, pero desde dos puntos de vista. Y bueno,
Quiero empezar con la primera porción, la cual tiene por subtítulo Escucha. Versos 1 al 8, dice así: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Esta porción es muy hermosa porque aquí el salmista llama al pueblo a escuchar esta enseñanza, a escuchar todo lo que él iba a decir, porque iba a hablar verdades acerca de Dios. Y estas verdades acerca de Dios no solamente iban a mostrarles a esta generación quién era Dios, sino que iban a preparar el corazón de ellos para mostrar y enseñar estas mismas enseñanzas a nuevas generaciones. Y es muy hermoso que durante el verso 4 diga, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. El salmista estaba a punto de contar todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, desde su salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Y la palabra que usa es decir, las alabanzas del Señor. Realmente contar algo acerca de Dios, acerca de quién es Él o de lo que Él ha hecho, es darle alabanza. Y es verdad, porque todo lo que Dios hace es digno de ser alabado. Porque nos muestra quién es Él, nos muestra su poder y las maravillas que Él hace. Y algo que también nos llama mucho la atención en estos versos es que conocer estos testimonios, todo lo que Él había hecho, nos ayuda a confiar en Él. Y tal vez una pregunta que tengamos en este momento es, ¿estamos confiando en Dios? Y si realmente en la situación que estemos viviendo, que estemos pasando, nos está costando confiar en Dios, entonces expongámonos a sus testimonios. Y para eso tenemos que ir a la palabra y exponernos a todo lo que Él es y ha hecho a favor nuestro, para su gloria. Si nos está faltando confianza en nuestro Dios, vayamos a la palabra de Dios y encontremos refugio en quién es Él. Meditemos en todo lo que Él ha hecho. Y que esto prepare nuestros corazones para un día poder llevar esta enseñanza y este mensaje y dar testimonio a otras generaciones. Porque esto nos va a ayudar a que nuestros corazones, a que nuestras vidas no sean infieles al Dios que es fiel. Y esta era la advertencia que les estaba dando el salmista al pueblo. Les recordaban por qué tenían que guardar en sus corazones quién era Dios, sus mandamientos, sus leyes. Y la forma en la cual Él expone y les hace recuerdo de todo lo que es Dios se divide en estas dos porciones grandes, del 9 al 39 y del 40 al 72, en estos versos, que básicamente nos muestran que Dios es fiel y el pueblo es infiel. Tenemos un Dios fiel y un pueblo infiel. Y vamos a ver un poco de todo lo que ha sido la travesía desde la salida de Egipto, todos esos 40 años que han estado en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuál ha sido la forma en la cual Dios ha mostrado su carácter al pueblo y cómo el pueblo ha respondido a eso?
Y empieza diciendo en el verso 9 así: los hijos de Efraín eran arqueros bien preparados, bien equipados, perdón, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos, y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Es un relato muy hermoso de todo lo que había estado sucediendo o había pasado en la historia del pueblo de Israel, desde el momento en el cual el Señor los había liberado de la tierra, de la esclavitud de Egipto, y los estaba encaminando hacia la tierra prometida. Pero en este caminar vemos básicamente un patrón que se va repitiendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Es Dios mostrando su poder, su salvación, el pueblo pecando contra este Dios fiel, santo y justo, Dios trayendo juicio a estas vidas. Y muchas veces el pueblo ni siquiera se arrepentía al llegar el juicio de Dios. Algunos momentos ellos clamaban, como hemos visto en estos versos, pero su clamor no era de corazón. Seguían siendo desleales a Dios, infieles. Solamente clamaban por todas las consecuencias que estaban sufriendo, pero no buscaban a Dios de corazón. Y aun a pesar de eso, el Señor traía nuevamente misericordia y restauración. Nuevamente les mostraba quién era para poder restaurarlos, ¿no? Y como el verso decía, Dios es compasivo, perdona sus iniquidades y no los destruye. Y eso es lo que merecía este pueblo, ser destruido, ser completamente aniquilado, porque se habían rebelado contra el Dios de maravillas, el Dios santo y justo, que los había libertado, que los había soportado, que les estaba dando
sustento y aliento, solo tenían que confiar en Él y ser fieles al pacto. Pero no lo hicieron. Es más, tentaban a Dios, dudaban de que Él pudiera haberlos sostenido en el desierto. Pero Dios se mantuvo fiel, aun a pesar de la disciplina o de las consecuencias del pecado de Israel. Dios tenía misericordia y traía nuevamente restauración, les daba otra oportunidad y los volvía a sostener. Esta es la forma de ver esta escena desde esta cámara. Es básicamente el círculo que se repite a lo largo de la Biblia, esa espiral. Y ahora vamos a verlo nuevamente, pero ahora desde el otro punto de vista. Y eso va desde los versos 40 al 72. Nuevamente vemos al Dios fiel de un pueblo infiel. Verso 40 dice: ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió su sangre en ríos. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. También entregó al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. E hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo lo sacó como ovejas. Como a rebaño lo condujo en el desierto, los guió con seguridad de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esa tierra prometida que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos, los repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron prueba y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás, fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes, no tuvieron canciones de boda sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Esta segunda porción inicia nuevamente mostrándonos todo lo que Dios había hecho en la tierra de Egipto. Cómo el Señor mismo había enviado estas plagas para humillar a los dioses que tenían en Egipto. Cada una de ellas es una muestra de eso. A pesar de que el pueblo era infiel y tentaba a Dios una y otra vez,
no había recordado todo el poder y las maravillas de Dios. Cómo humilló a esta nación, la más poderosa en esa época, a Egipto. La humilló y sacó a su pueblo como un pastor saca a sus ovejas. Esa es la imagen que da. Lo conduce como a un rebaño por el desierto. Les da seguridad para que no teman, los sustenta y los lleva a la tierra que Él les había prometido. Pero ahora, en esta tierra que Dios había prometido para su pueblo, que les había entregado por herencia, en la cual les había hecho habitar, después de 40 años, en la cual Él había repartido por herencia, ellos otra vez habían vuelto a caer en ese círculo, en esa espiral. No han guardado los testimonios de Dios, han sido desleales como lo fueron sus padres. Provocaron a Dios a ira, sirviendo a la creación antes que al Creador. Y Dios nuevamente, primero mostrando misericordia, fidelidad, su poder, siendo fiel a este pueblo, a su pacto con este pueblo. Y este pueblo otra vez, dándole la espalda, rebelándose, cayendo en idolatría, trae juicio nuevamente, abandona a su pueblo, los deja. Y a causa de eso las naciones en esa tierra empiezan ahí a hacer sufrir al pueblo de Israel, y Dios nuevamente se levanta con misericordia, muchas veces sin siquiera que este pueblo haya clamado a Él por perdón, para redimirlos, para rescatarlos, para restaurarlos. Y la imagen que da al final de este salmo es que el Señor había elegido de la tribu de Judá a un escogido, a David su siervo, a él que había tomado de las rediles de ovejas que tenía el Señor, lo había tomado David para pastorear a su pueblo, a su heredad. Y este pastor, David, los pastoreó según la integridad de su corazón y con la destreza de sus manos. Es muy hermoso que este salmo termine poniendo nuestra mirada en David, después de esa espiral en el cual caía el pueblo y seguía cayendo. Porque sabemos que David es una figura de lo que Cristo iba a hacer, de esa promesa de que Él iba a venir a restaurar a su pueblo. Porque después de tanto pecado, de tanta infidelidad, Dios se mantiene fiel, levantando un siervo, levantando un pastor, a Cristo mismo. Y esto es lo que me conmueve y me lleva mucho a adorar al Señor al ver este salmo. Es recordar primero las maravillas de quién es nuestro Dios, después ver cómo somos nosotros, porque Israel es una clara figura de cómo somos nosotros en nuestras vidas. Le fallamos al Señor, nos rebelamos contra Él, dudamos de sus promesas, dudamos de quién es Él, tratamos de hallar seguridad, refugio en todo menos en Dios. Pero el Señor es redentor, restaura, transforma, muestra una vez más su fidelidad, y la ha mostrado de la manera, no hay mayor manera en la cual haya mostrado su fidelidad Dios mismo que al enviar a Cristo a dirigir ahora a su pueblo. Y para eso quiero invitarlos a que podamos ver lo que dice Juan en el verso 14. 14 y 15, dice así: en las palabras de nuestro Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Y al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esta es una declaración de quién es Cristo y cuál es la magnitud de su fidelidad. Porque este pastor que nos estaba mostrando este salmo era una figura del verdadero pastor, del buen pastor, el que nos conoce y por el cual
ahora nos podemos acercar a Dios porque Él ha dado su vida por nosotros, cargando toda nuestra maldad en la cruz, para perdonarnos, reconciliarnos y ahora ser adoptados por Dios mismo, un Dios que es santo y que es fiel, que no ha abandonado a su pueblo, que no la ha dejado, sino que ha cumplido sus promesas. Y es muy hermoso que en estas dos porciones extensas que hemos visto, se mencione que el pueblo era infiel, así como sus padres han sido infiel, y que no habían escuchado los testimonios acerca de Dios. Creo que es un recordatorio para nosotros y una fiel advertencia a que no caigamos en lo mismo, sino que conozcamos quién es Dios a través de su palabra, que veamos quiénes somos nosotros, que le fallamos y somos infieles, pero que sobre todo veamos qué es lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Hay una promesa que quiero que recordemos al terminar este salmo y este tiempo de meditación, y está en Filipenses 1:6, y dice así: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta verdad se cumple solamente porque Dios es fiel en Cristo. La obra que Él ha empezado en cada uno de sus hijos, que Él ha rescatado, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Y si tú no conoces quién es Dios o lo que ha hecho Él a tu favor, mira a Cristo, mira este salmo y recuerda cómo Dios es maravilloso en sus obras ante un pueblo que es infiel ante este Dios, pero cómo este Dios se mantiene fiel una y otra vez y apunta todo a Cristo, al hecho de que Él ha levantado un pastor que ha muerto por los pecados de sus ovejas y los ha restaurado, los ha adoptado y ahora son hijos, solo por medio de la obra de Cristo. Puedes ir a Él en arrepentimiento y en fe, arrepentimiento de tus pecados, pero también creyendo en lo que Él ha hecho, para que ahora tú puedas formar parte del rebaño de Dios. Y para nosotros que tal vez, que ya hemos conocido al Señor, y que estamos viviendo este tiempo en el cual Él está perfeccionando su obra en nuestras vidas, no nos desanimemos, más al contrario. Si hay tiempos de prueba, si hay tiempos de aflicción, o si es que hemos estado viviendo de maneras no íntegras delante de Dios, vayamos nuevamente a la palabra, corramos a Él en oración y meditemos en todo lo que Él es, en todo lo que Él es en su carácter. Y sobre todo, veamos a Dios en Cristo, veamos a Dios mismo ahí. Veamos la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Porque ahí vamos a hallar refugio, ahí vamos a hallar consuelo, ahí vamos a hallar confianza y vamos a conocer realmente a Dios. En lo que ha hecho en Cristo Jesús a favor nuestro. Un pueblo infiel que día a día le falla, pero que el Señor restaura, levanta, perfecciona hasta el día que Él vuelva. El día de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por este tiempo, acompañarnos en la meditación bíblica. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y será hasta otra oportunidad. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.